Bien, otra cosa que Dios nos ha confiado ha sido el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, así yo los envío. Así es que Jesús se dirige a todos nosotros, sus hijos, de todas las épocas, diciéndonos, predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Así es que Jesús nos ha dado la palabra de Dios, el Evangelio, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la reconciliación con Dios, porque éramos enemigos de Dios, somos enemigos de Dios, los incrédulos son enemigos de Dios. Así es que ese regalo Dios se lo ha entregado a la iglesia, a sus hijos. Y nosotros tenemos que poner atención, porque nos gusta mucho Primera de Pedro 2:9 cuando dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y entonces pecho de paloma y nos sentimos grandes. Pero la segunda parte de 2:9 dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Sí? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué hemos hecho con eso? ¿Cómo está el trabajo de la iglesia? ¿Cómo estamos proclamando el Evangelio? Tenemos que proclamar alabanzas a Dios. Tenemos que anunciar las cosas que ha hecho por nosotros y por todo el mundo. Que Dios escuche que nosotros estamos proclamando la venida de su Hijo a este mundo. Y que Jesús pagó por sus pecados, por tus pecados, por mis pecados, muriendo en la cruz. Entonces el Evangelio es otro don espiritual que hemos recibido, que Jesús nos ha confiado, solo a los cristianos. Su valor es incalculable. ¿Cómo podemos calcular el valor del Evangelio? Solamente por la fe viviremos. No podemos decir cuánto vale, es todo, todo o nada. ¿Tenemos este tesoro? Somos salvos para siempre en la eternidad. No lo tenemos, somos muertos al pecado. Y 2 Corintios 4:7 dice que somos vasos de barro. Y en vasos de barro se nos dio el honor, el privilegio, la responsabilidad de ser depositarios del Evangelio. Tenemos este tesoro, dice Pablo. Tenemos este tesoro de anunciar el Evangelio como buenos mayordomos. Así es que viene de parte de Dios una pregunta, ¿qué estás haciendo con el Evangelio que te entregué? Nosotros tenemos que hacer buen uso de ese encargo que nos dejó Dios, porque de ese encargo nos va a dar cuentas, nos va a hacer cuentas. ¿Estamos usando correctamente la proclamación del Evangelio o nos estamos quedando callados? Lo puedes hacer en un funeral, lo puedes hacer en una boda, lo puedes hacer en una enfermedad, lo puedes hacer en medio de problemas, lo puedes hacer en medio de un pecado, lo puedes hacer en fornicación, en adulterio, en cualquier condición que sea oportuna, tú puedes proclamar el Evangelio de Dios, pero debemos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Los pastores, los maestros, tenemos ese privilegio de Dios, de usar públicamente los escenarios, los foros, los templos, las clases, el Facebook, el Internet y todas las herramientas, así para anunciar públicamente que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es nuestro Salvador y que Él pagó el precio de nuestro pecado por todos. Así es que como cristianos, todos tenemos que ser mayordomos del Evangelio.
Cuando apoyamos a la predicación de la palabra de Dios, cuando la vamos a escuchar, cuando enviamos misioneros a otras partes de la ciudad, otras partes del mundo, cuando repartimos folletos, cuando regalamos Biblias, cuando estamos participando en extender el reino de Dios. Y voy a utilizar para cerrar esta semana la parábola de las 10 minas, Lucas 19, 11 al 17. En los tiempos de Jesús, una mina era una suma considerable de dinero, igual o más o menos el salario de 3 meses. En esta parábola un hombre noble confió una mina a cada uno de 10 siervos y luego se fue de viaje. Cuando volvió, los siervos le informaron lo que habían hecho con sus minas. Cada siervo había obtenido una ganancia. Ahora estoy hablando de que esta parábola es diferente a la parábola de los talentos, que está en Mateo. En esta parábola de las 10 minas, cada siervo recibió exactamente la misma cantidad. En otras palabras, Jesús está hablando de un regalo o de un don o de un encargo en suma, en cantidad exactamente igual. Ahora, hagamos una conclusión, una semejanza. La mina es el Evangelio de Dios. Jesús nos ha confiado el Evangelio en su completa y única cantidad a cada cristiano. Quiere que proclamemos el Evangelio, que usemos el Evangelio para salvación de la humanidad. Y cuando llegue el día de hacer cuentas con Dios, cada cristiano va a dar cuentas de sus resultados de esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio que nos encargó nuestro Señor. Algunos van a traer buenas cuentas, otros quizás no tendrán cara, tendrán vergüenza de ir y presentarse ante el Señor y que el Señor te hizo mayordomo de su Evangelio, que Dios te encargó su Evangelio para que sembraras su palabra, para que proclamaras el Evangelio, para que llevaras la luz en medio de las tinieblas, para que pusieras la paz en medio del desorden. ¿Y qué hemos hecho nosotros con el Evangelio de Dios? Qué vergüenza sería, qué vergüenza será, qué vergüenza tenemos si no estamos haciendo la voluntad de Dios como verdaderos mayordomos de nuestro Señor Jesucristo.